Esto es Los Ojudos, apenas un podcast más de Los Simpson, con Santiago Alonso. Lo primero que queremos aclarar es que este podcast no es algo en sí original. Su información y contenido está sacado de revistas como por ejemplo Revista Láser, Revista Viva, Revista La Nación y tantas otras. Y simplemente nos proponemos pasar un momento divertido. Habiendo marcado esto, arrancamos. Publica Revista Láser. Los Simpson empapelados. Como todo gran éxito mediático, era obvio que los Simpson comenzarían a saltar a otros formatos, por lo cual el cómic era un medio que era cantado, tendría su versión de los amarillos. Lamentablemente su creador, Matt Groening, pese a ser un comiquero de pura cepa, para cuando se largó la versión en cómic, es decir, en 1993, ya estaba hasta las bolas por el esfuerzo que conllevaba su labor creativa dentro de la serie. Así que fueron diferentes guionistas y dibujantes quienes, con mucha mayor suerte, los segundos que los primeros, se encargaron de adaptar a los personajes de la pantalla chica a la historieta. Y es hasta el día de la fecha que los fans reclaman, aunque sea un mísero número, guionado por el papá de las criaturas. Pero pese a inspirarse en los personajes más famosos del mundo, los cómics nunca alcanzaron la masividad que su fuente animada. Para empezar, pese a lo monstruoso que nos pueda parecer el mercado del cómic norteamericano, Estados Unidos es uno de los países con menor consumo de cómics per cápita en el mundo, por lo cual es casi nula la cantidad de cómics masivos en la historia de ese país. Yendo a la obra en sí, entre los principales motivos por los cuales nunca le llegó a pisar los talones siquiera a su fuente de inspiración, se podrían resaltar que, a diferencia del cartoon, las historias carecían de la chispa, el ritmo y especialmente la crítica social y el encanto que desprendía la serie en entonces que, además, estaba en uno de sus puntos cúlmines en cuanto a guiones y dirección por aquellos años. Mientras que en el dibujo animado se solían contar dos o más historias paralelas que terminaban entrecruzándose y cerrando el capítulo como un círculo perfecto, en un camino narrativo repleto de gags brillantes y palos permanentes al American Way of Life, y guiños constantes a iconos culturales de todas las épocas, en los cómics estos aspectos estaban completamente difuminados, cuando no borrados del mapa directamente. Para compensar la baja calidad argumentativa, los editores procuraron aumentar los cómics en cantidad, por lo cual, con el correr de los años, fueron haciendo distintas series y miniseries con los personajes de Springfield. Entre los spin-off más masivos, el más interesante seguramente es el crossover Futurama-Simpson, The Infinitely Secret Crossover Crisis y su continuación The Simpson-Futurama Crossover Crisis segunda parte, en los que las creaciones del amigo Matt se entrecruzan en un par de historias con bastante gracia para los habituales de ambas series. El primer encuentro se da cuando los cerebros malvados de Futurama vuelven con sus ansias de conquista universal y encierran al personal de Planet Express en un antiquísimo cómic de unos viejos personajes llamados The Simpson, tal como lo hacían en la serie animada cuando los mandaban a distintas novelas. Y, como al entrar en mundos de ficción los personajes tienden a interactuar con los protagonistas, a las pocas páginas Lila se cruza con Lisa, Fry con Bart, Homero con Bender y así. El segundo crossover sucede cuando son los Simpson quienes, al salirse de su realidad, caen al mundo del futuro. Si bien estas historias pueden sonar medio bolaceras, y de hecho lo son, resultan de lo mejorcito que hay entre los cómics de Bongo. En Latinoamérica fueron editados en castellano por la editorial mexicana Vid desde agosto de 1996, edición que llegó regularmente a nuestro país por algunos años al haber adquirido derechos para acá también. El formato era el mismo que en Estados Unidos, que constaba de casi todos números reversibles, ya que traían dos historias que se leían cada una desde la tapa hasta la mitad. Después se daba vuelta el cómic, como mirando la contratapa, y se comenzaba con la otra. Bueno, hoy capítulo breve pero intenso, y esperamos que les haya gustado. Esto fue Los Ojudos, un podcast más de Los Simpson. Mi nombre es Santiago Alonso y como siempre decimos, sigan por el camino del arco iris. Adiós.